Bien, les voy a contar qué es lo que van a encontrar en el texto de Graciela Licedo. En el transcurso de 3 clases vamos a ver los capítulos 4, 5 y 6 de Didácticas de las Ciencias del Lenguaje de Graciela Licedo, en donde se va a ver un microanálisis de la lengua. Y van a encontrar que al principio van a decir, uy, profe, pero lo que explicó usted era más fácil para leer. Sí, sí. Yo hice una bajada de acuerdo a la comprensión mía, pero el texto es un poco más difícil. ¿Para qué les va a servir esta didáctica de las ciencias del lenguaje? Para tener una teoría en el momento que tengan que alfabetizar. Yo anoté fragmentos que van a encontrar en la parte teórica, que hoy, por ejemplo, vamos a hacer solamente el capítulo 4. Dice, dado que nos interesa analizar la lengua gráfica del español, nos ocuparemos aquí de las lenguas gráficas llamadas alfabéticas, en la que el significante gráfico está constituido por unidades mínimas llamadas grafemas. Definimos al grafema como la clase de letras determinada por el conjunto de características o rasgos pertinentes de orden formal que debe presentar cada letra para pertenecer a la clase en cuestión. El conjunto de los grafemas se llama alfabeto, abecedario o sistema grafemático. Bien, ahí, en pocas palabras, dice que el grafema es la letra y el fonema va a ser el sonido de esa letra. Entonces, tenemos inicialmente que identificar bien al grafema y al fonema, ¿sí? Esa es la parte más sencilla. No quiero que me digan el grafema es la clase de letra determinada por el conjunto de características o rasgos pertinentes de orden formal que debe presentar cada letra. Sí, ya todos sabemos que cada letra debe tener un rasgo pertinente de cada letra y para pertenecer a la clase en cuestión. Sí, ya sabemos que es un dibujo, la letra, que debe tener ese rasgo característico de esa letra. Sí, ya sabemos. Ya sabemos que es ese dibujo. Con que me digan que el grafema es la letra y el fonema es el sonido, ya estaríamos entendiéndonos. Bien, pero acá empezamos con el tema del código paralelo. Dice, proponemos llamar paralelismo a ese sistema de correspondencias y códigos paralelos a los códigos complementarios, como la lengua gráfica y la lengua fónica, en los que las unidades mínimas de cada uno, fonemas y grafemas, se corresponden. Entonces, las correspondencias entre grafemas y fonemas son indispensables conocerlas en una escritura alfabética. No así, por ejemplo, al principio dice, habla de los chinos. Claro, los chinos no tienen, no es que no tienen escritura alfabética también, pero la que más conocen es la lengua gráfica. La escritura son gráficos y esos gráficos significan distintas cosas. Pero nosotros tenemos el alfabeto y cada grafema se corresponde a un sonido. Pero, ojo, que empiezan los problemas, porque vamos a ver
Dice, esta definición de paralelismo remite evidentemente a una relación ideal. Relación ideal entre fonemas y grafemas. Es decir, que cada grafema del alfabeto corresponde a uno y solo uno de los fonemas del sistema fonológico. Decimos que esta relación es una correspondencia biunívoca. Bien, eso es lo que tenemos al principio, que tenemos un grafema, un fonema, una letra y un sonido, y al principio parece todo fácil porque decimos, wow, hay una correspondencia ideal y un grafema le corresponde solamente un fonema. Una letra le corresponde solamente un sonido. Pero no es tan del todo así. ¿Sí? Bien, estas correspondencias se constituyen arbitrariamente. Las condiciones de su constitución son que los componentes de los sistemas fonológicos y grafemáticos deben distinguirse entre sí, sistemas de oposiciones, y que el número de los componentes de uno y otro sistema sean iguales. Bien, pero acá tenemos un problema, que es un problema del paralelismo y que es llamado o es nombrado como los defectos del paralelismo. Y fíjense, si hablábamos antes de una relación ideal entre grafema y fonema, volvemos a repetir, entre letra y sonido de la letra, en el caso de la biunivocidad, se debía al hecho de que una biunivocidad absoluta en el conjunto de las correspondencias es prácticamente inexistente si nos referimos a las lenguas gráficas históricas. En estos casos, el paralelismo se desvía, en mayor o menor grado, del principio de biunivocidad, lo que da lugar a que ésta desaparezca en ciertas correspondencias. Este desvío se presenta bajo dos aspectos: el de la polivalencia gráfica, correspondencia entre un fonema y varios grafemas. Bien, un fonema y varios grafemas. Polivalencia gráfica. Y ustedes van a recordar, y si no recuerdan, van a imaginar cómo se enseña la diferencia entre la B larga y la B corta. Y uno dice, ¿hay diferencia? ¿No hay diferencia entre la B larga y la B corta? Yo nunca entendí esa diferencia. Es más, miraba los labios de la señorita y me decía B, y B son distintas, y para mí era totalmente igual. Es más, yo digo Victoria y digo bebé, Victoria va con B corta y bebé va con B larga, no encuentro esa diferencia, no siento esa diferencia. Yo no sé si ustedes alguna vez encontraron esa diferencia entre B larga y B corta, pero Graciela Licedo tampoco la encuentra. Yo aprendí la diferencia cuando me explicaron la combinación de MB y NB, si no lo entendía tampoco. Si no, no lo entendía tampoco. Bien, pero MB y NB también es lo mismo, porque yo digo, les envío, va a NB corta, y embarazada es MB larga. Así que envío, embarazada, suenan más o menos parecidos. No obstante, hay una gran diferencia, por ejemplo, en la correspondencia entre grafemas y fonemas en el idioma del inglés. La B larga y la B corta en inglés realmente sí son diferentes.
realmente sí suenan diferentes y sí hacen la diferencia entre distintas palabras. Pero, como les digo, en castellano no es tan así. Bien, y el otro aspecto es la polivalencia fónica, la correspondencia de un grafema y varios fonemas. Este puede ser el caso de, por ejemplo, la G, que puede sonar más parecido a la J, y puede sonar G, más parecido al gato, a guiso, ¿sí? Entonces, esos defectos del paralelismo hacen que esa correspondencia biunívoca no sea totalmente absoluta. Entonces, hay defectos del paralelismo, el de la polivalencia gráfica y la polivalencia fónica. Ahora les voy a compartir un breve video de cómo encontramos esa diferencia de la B larga y la B corta, y después me van a comentar el tema de la B larga y la B corta ustedes. Profe, no se escucha. No. Son sumamente parecidas y son las siguientes: very, very. Fíjense que la primera lo pronuncié con una letra bilabial, o sea una B grande, y lo hice diciendo very, juntando los dos labios. Una vez más, very. Pero la segunda la pronuncié con una letra labiodental, una B corta o una V, que la pronuncié poniendo mis dientes en el labio inferior y haciendo una vibración con las cuerdas vocales. Y lo dije de la siguiente manera: very. Fíjense una vez más la diferencia entre ambas: very, very. Otras palabras que son parecidas pero que son totalmente diferentes en el significado son las siguientes: boys, voice. Y también tenemos bass, vase. Normalmente los hispanohablantes tenemos dificultad con la letra V o la letra V corta para poder pronunciarla, a diferencia con la B grande, y esa es la razón por la cual vamos a practicar específicamente palabritas que tengan la letra V corta o la letra V, es decir, la letra labiodental. Y son las siguientes: love, have. Fíjense que no es have como una F, sino have. Y también tenemos por último visit y también every. Y así finalizamos la clase de hoy. Esperamos que te haya sido de mucha ayuda. Y si es... Bien, ahí vemos cómo realmente los dos grafemas, B larga y B corta, o V como le dicen en algunos lados, tiene dos fonemas, es decir, tienen dos sonidos distintos. Pero, ¿qué pasó con la enseñanza de la B larga y la B corta, por ejemplo, en Argentina? Porque él habla de los hispanohablantes que les cuesta mucho pronunciar la B larga o la B corta, porque realmente me parece que los hispanohablantes no diferenciamos. Sin embargo, ¿cómo nos enseñan la B larga y la B corta? ¿Cómo se las enseñaron a ustedes? Las escucho.
No sé, profe. Yo recuerdo que, bueno, aprendí que tal palabra iba con B corta y tal otra con B larga, pero no sé si, no me acuerdo de que me hayan enseñado una regla específica para pronunciarla. Yo tampoco, Yo yo creo que la aprendí. Perdón, anda vos. hablo. Sí, Delfina, dale. Que yo creo que me la costumbre, que vos más o menos ya sabés qué letra va con B corta y qué letra va con B larga, porque yo no sé la diferencia tampoco. No sé diferenciarlas. A mí una vez me dijeron que como que la B corta sonaba como más fuerte y la B larga como más suave. Es A verdad, mí a mí también me básicamente, dijeron. ¿Karina? sí, a mí básicamente, bueno, en mis años, todo lo que era ortografía, te marcaban la palabra que estaba mal escrita y te hacían escribir, no sé, 5 o 10 renglones, eh, y así no te lo olvidas más. Pero después no recuerdo bien. Específicamente la B corta y B larga no, pero sí la de ortografía era hojas y hojas de repetir siempre en forma escrita la misma palabra. Acá dice Gaby, yo tenía una tía docente y sí, me había enseñado la colocación de los labios. A mí también, Gaby, yo tenía una maestra que la colocación de los labios me la había enseñado, pero les juro que nunca pude entender esa diferencia. Y se nota que Graciela Licedo tampoco, porque realmente no la encontró. Pero Sí, a mí Profe, también, yo tengo recuerdos también de que me hayan enseñado viendo los labios, pero también creo que así, en la primaria, después, bueno, después la va incorporando, pero me parece que así me enseñaron a mí. también recuerdo que en mi época, porque bueno, veo que con mis hijos no pasa lo mismo, nos tomaban mucho lo que eran los dictados. O sea, era sí. saquen una hoja y era una cosa de corregir todos los días errores y terminaba aprendiendo también las palabras en base a los errores que te marcaba la docente. Eso es verdad. Los dictados los seguían tomando, pero más que nada los dictados era el tema de la escritura. Pero yo recuerdo mi maestra con los labios pintados diciéndome la diferencia entre el sonido de cada una y para mí era totalmente lo mismo. Y es más, pensé que haciéndola sonar como decía la maestra me iba a dar cuenta con cuál B tenía que escribir, pero realmente después desistí totalmente porque mis labios parecían decir lo mismo siempre, sonaba siempre lo mismo. Sin embargo, fíjense lo que dice este profesor de inglés, que los hispanohablantes, es decir, que hablamos castellano, tenemos dificultad para pronunciar, porque nuestra B es solamente una. Es decir, parece que nuestras maestras nos mintieron toda la vida, porque realmente en la región o en el país en donde vivimos y donde viven también los españoles, la B la hacen sonar de la misma manera y no encuentran la diferencia. Y Alicedo dice, tomemos por ejemplo las correspondencias existentes entre el fonema B del español fónico y los grafemas B larga y B corta del español gráfico. Entonces dice vacío, vaca, vena, vida, bicho, volcar, volar, vuelta. Palabras escritas con B larga y con B corta. Y pone el fonema B. Recuerden que cuando lean la fotocopia, la teoría, el fonema está escrito entre barras. Es decir, lo que está escrito entre barras es el sonido. Eso ténganlo en cuenta, porque cuando empiezan a leer, les parece chino básico lo que van a leer. Es la microlingüística. Entonces, es chino básico para ustedes. Pero eso ténganlo en cuenta para interpretar el texto. Entonces, dicen, fonema B, tenemos el grafema B, corta, o el grafema B larga. Entonces hay una polivalencia gráfica.
Es decir, que para un fonema hay más de un grafema. O sea, hay dos. Para el fonema B, el sonido B, tenemos la B larga y la B corta. Dos grafemas. En el video lo nombrás como código súper diferenciado, ¿no? Sí, ¿O es ahora otra lo cosa eso? vamos a hablar de código súper diferenciado también. Pero fíjense, entonces, lo que quería llegar es en esto de la polivalencia. El código súper diferenciado ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero no todo. Bien, entonces, efectos de la multivocidad. Es decir, esta multivocidad que podemos ver con los defectos del paralelismo van a ocasionar problemas. Problemas en la escritura y problemas en la lectura que nosotros tenemos que identificar para que después, más adelante, entendamos por qué los chicos se equivocan, por qué no se equivocan, por qué escriben con B larga, con B corta. Entonces, ¿es un error ortográfico? Sí, es un error ortográfico. Pero ¿realmente el chico lo puede diferenciar con el sonido? ¿O lo tiene que mejorar con la lectura, con la escritura, o con los dictados que nos tomaban? Bien, entonces, habrá que trabajar entonces con palabras gráficas o fónicas, según el caso, cuyos significantes deberán estudiarse independientemente del paralelismo en cuestión. Si se conoce, por ejemplo, en el español fónico el significante burro y las correspondencias con los grafemas de la lengua gráfica, esto no es suficiente para construir el significante gráfico. ¿Por qué estamos hablando de burro? Porque, por ejemplo, el grafema R, que es uno solo, también existe el grafema doble R. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una palabra como ratón al inicio de la palabra, hay una consonante R que suena fuerte, pero también suena débil en el medio de la palabra. Por ejemplo, pero suena débil. Entonces, la R suena fuerte y suena débil. Un grafema tiene dos sonidos también. Un sonido fuerte y otro sonido débil. Uno, por ejemplo, del ratón, al comienzo de la palabra, y pero en el medio de la palabra. Entonces, los chicos, cuando empiezan a alfabetizarse, todas esas cosas, esas polivalencias, los empiezan a confundir, y eso hace que ese paralelismo tenga dificultades. Entonces, hay defectos del paralelismo que no ayudan a la economía del aprendizaje de la lengua escrita. Es decir, las letras que tienen una correspondencia absoluta generan una economía en el aprendizaje. Pero las que tienen este tipo de polivalencias confunden totalmente a los chicos. Y eso, en la teoría, lo tenemos que tener en cuenta, porque los chicos no es que cometan errores de ortografía a propósito. Se confunden porque realmente este diseño arbitrario de los elementos del lenguaje hace que los chicos puedan confundirse. La multivocidad... Sí. Perdón.
Y en Mariela. el caso de la H existe un grafema, pero no hay un fonema, por ejemplo, en el comienzo de una palabra. Bien. Fíjense que la historia de la H es de larga de data, pero, por ejemplo, palabras como fierro se transformaron en hierro, habían pasado de la F, pasaron a formar parte a la H, y que la H sea muda, también es un gran problema, porque teniendo en cuenta que la correspondencia entre grafema y fonema, un grafema para un sonido, y la H tiene 4 o 5 sonidos, porque dependiendo con la vocal que se acompañe, por ejemplo, habitante ya tiene un sonido, hermosa tiene un sonido, hilo tiene un sonido, ¿sí? Hombre tiene un sonido, humano tiene un sonido de la H. Tiene el sonido que lo acompaña la vocal, porque como es muda, entonces, pero fíjense, la H en inglés suena como J casi, human, en vez de decir humano. Entonces, y ahí tiene que ver un poco con el tema de cada idioma tiene sus características. Y en este caso a nosotros nos toca el castellano, el español. Hablamos el español porque nos conquistaron los españoles, básicamente. Y hablamos el castellano porque podríamos haber hablado, no sé, el catalán, pero Castilla tenía mayor poder económico y dijeron, bueno, entonces hablamos el castellano. No es que hablamos el castellano de casualidad. Todo generalmente se relaciona con lo económico y el poder. Pero miren acá, Graciela Licedo pone un ejemplo del sonido que sería como una Z, y ellos dicen, pero se encuentran casos de correspondencias binívicas de distribución complementaria. Faltan 10 minutos. Pero era una introducción para que ustedes se den cuenta que lo que van a leer es difícil y las explicaciones van a ir acomodándolo. Por ejemplo, en el caso del grafema ZC, en correspondencia con el fonema del español peninsular, cuyo esquema de correspondencia es el siguiente. Entonces, está el fonema de la Z, que es un 0 con una barra en el medio, y la C y la Z. Entonces, en español de España dicen cielo, celoso, y también dicen zapallo, ¿sí? Suena Z en todos lados. La Z y la C suena Z. En cambio, en nuestra región, en Argentina, todo suena a S. Nosotros no decimos zapallo, alcanzame el zapato. No, decimos alcanzame el zapato, alcanzame el zapallo. Ahí en zapallo también encontramos como la Y, que también suena I. Si nosotros decimos, me compré una cartuchera y una carpeta. Esa I suena, la Y suena como I. Pero si yo digo yo, la Y suena como sh, sh. Entonces ahí tenemos un grafema Y que suena como dos sonidos, sonido I y sonido sh. Eso puede llegar a confundir. Hay chicos que te escriben yo, porque vienen de Córdoba y dicen yo, y escriben yo, doble L, ¿sí? Ahí también está el tema de los digramas, que son dos letras también. Eso lo vamos a ver más adelante. Todas las dudas
van a ir apareciendo en los distintos capítulos. Pero tenemos que tener en cuenta de no desesperarnos cuando no entendamos algo, e ir paso a paso, porque realmente es la primera parte que después todo esto va a ir a desembocar en la alfabetización. Pero tenemos que tener en cuenta esta parte teórica para después aprender lo siguiente. Bien, entonces, también habla en la página 70 del aprendizaje directo. El aprendizaje directo con el significado no es necesario, porque es suficiente conocer el orden de composición del significante dado por el código conocido del nuevo código para conocer el todo. En consecuencia, una vez aprendidas las correspondencias entre fonemas y grafemas, se pueden conocer el significante de cada signo y hacer automáticamente la sustitución del significante del primer código por el segundo en la correlación con el significado. Por ejemplo, si se conoce la constitución fonológica de la fonía pato y las correspondencias biunívocas P, P, A, T, T, O, se conoce la grafía pato. Entonces, lo que hace es segmentar la palabra pato. La palabra pato, la P va a sonar P, A, T, O, pero es imposible andar hablando así, segmentando cada sonido. Por eso, más adelante ustedes van a ver cómo se enseña, si es preferible segmentar los sonidos, si es preferible segmentar las sílabas. Generalmente, por ejemplo, un método de alfabetización que se llama palabra generadora, utiliza una palabra, pero separa dos sílabas. Por ejemplo, la palabra pato la separaría en dos sílabas, y el maestro enseñaría pape, pipo, pu, tate, tito, tu. Elegiría la sílaba, no cada segmento del grafema, grafema, ¿sí? Pero eso vamos a verlo más adelante. La idea es que ustedes tengan una breve introducción del capítulo 4 y que vayamos leyendo las cosas que se van a encontrar en este capítulo, porque no es nada que ver a lo que explico yo, es un poco más difícil. Después, por ejemplo, más adelante van a tener el tema del sonido S, y van a tener los grafemas S, C y Z. Después van a tener el sonido sh, y van a tener los grafemas WL o L e Y, sh, ¿sí? Después van a tener el sonido X, que ahí van a tener la X, la CZ, la CC y la XC. ¿Sí? Por ejemplo, excelente, X, excelente. Acción, taxi, ¿sí? EZ creo que hay una palabra ahí que después la van a usar para un trabajo práctico. Y son grafemas y fonemas, ¿sí? Todo con el tema del grafema y fonema. Y también van a ver cómo la X suena X. Por ejemplo, si yo digo taxi, estoy sonando, haciendo sonar X. Pero también te puedo decir, voy a pedirme un taxi. Porque el regionalismo es así. El tema del sociolecto, idiolecto, la gente no toda usa la pronunciación que se debe realizar, o la más formal o la más correcta, ¿sí? No hay pronunciación correcta. Recuerden que el lenguaje lo hace el hablante, ¿sí? Por más que esté la Real Academia Española diciendo no, así no se dice,
o así no se escribe, el hablante es el que determina el lenguaje, tanto escrito como oral. Bien, después, algo que muchos no entienden es cómo está la X entre barras, que es el sonido de la J y de la G. Recuerden que la G suena con la E y con la I nada más, porque con la A suena ga, con la O suena go, y con la U suena gu, ¿sí? Y la U con diéresis suena la letra de al lado. La U, por ejemplo, pingüino. La U se siente en pingüino, pero lleva diéresis. Bien, son cuestiones raras, difíciles, son microanálisis de la lengua. Y les voy a leer el breve resumen que dice: la discusión central de este capítulo giró en torno de los conceptos de paralelismo como sistema económico básico de las relaciones entre grafemas y fonemas. Hasta aquí no se puede hablar del problema de ortografía en una lengua. Este problema surge ante toda anulación de biunivocidades, hecho al que llamamos defecto de paralelismo. Los errores de ortografía son producto de los defectos del paralelismo. Sin embargo, la existencia de estos no invalida la de un sistema o estructura de la lengua escrita. El paso siguiente consiste en dar cuenta de los mecanismos que permiten sortear, o por lo menos circunscribir, los defectos de paralelismo y reorganizan, no obstante, la estructura subyacente del sistema de la lengua gráfica. Bien, entonces, lo que nos permite hacer en este capítulo es introducirnos en el grafema y en el fonema. Y la clase que viene vamos a seguir con más grafema y fonema. Pero lo importante es esto: trabajar, haber conocido el grafema y el fonema y este microanálisis que nos va a permitir para aprender muchas más cosas.